CAP una vez. Lo que sí que mi reflexión sobre lo de la película es sobre todo la siguiente, yo creo que he oído muchas veces hablar sobre problemas en las aulas, sobre problemas con los chicos, sobre encuentros generacionales, pero no es lo mismo verlo que verlo en un entorno plagado de emociones, ¿no? Que es lo que hace, yo creo, que las películas y cualquier historia bien contada. Entonces, por eso, yo no quiero reflexionar sobre lo que ha pasado en la película, pero sí sobre la fuerza que tiene el cine y cualquier otro medio de contar una historia que implique emociones para aprender. Yo creo que la experiencia que yo he tenido de lo que ha ocurrido aquí en la película y de lo que imagino que ocurre en muchas aulas, pues para mí ha sido, de este momento en adelante, he aprendido mucho más que en muchas de las conversaciones interracionales, ¿no? Entonces, mi reflexión es para el buen trabajo que estáis haciendo utilizando el cine en la educación, porque yo creo que eso de la utilización de las emociones es fundamental para fomentar el aprendizaje de lo que uno quiera, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión sobre lo que he visto como espectador. Bueno, yo sí quería contaros un poquito el proceso de cómo he llegado yo a hacer esta película. Nunca me planteé hacer una película sobre educación, ni buena ni mala educación. Yo quería, ahora que ya la habéis visto la película, sí puedo deciros que cuando hablo de que está basada o que su origen, el motor de esta película estaba en un hecho real, pues es así. O sea, a mí lo que me movió a empezar a escribir este argumento es un hecho concreto, un adolescente que había matado a su familia. A partir de ese momento, cuando todo el mundo se extrañaba y todo el mundo en la televisión, los vecinos de la familia, los amigos ponían cara de decir: Dios mío, qué horror, ¿cómo es posible que este niño normal, que quería tanto a sus padres, que quería tanto a su hermana, que vivían en una familia tan a gusto, todos tan felices, cómo es posible que este niño haya hecho esto que ha hecho? Nunca se supo por qué. El chico lo único que llegó a decir alguna vez es que quería estar solo, nada más. Ante aquello yo empecé a plantearme que algo que os va a parecer un poco bestia si lo digo así de repente, pero así es como yo me lo planteé, que a lo mejor no era tan raro. A lo mejor ese final, aunque sea único y haya sucedido una vez en todo lo que yo recuerdo en mi vida, a lo mejor no era tan raro. Entonces me empecé a plantearme cómo era ese momento de la adolescencia, a intentar recordar mi adolescencia, a mirar a mi alrededor, y ahí empezó a forjarse una película que quizá ha terminado por ser sobre la educación. Pero con esto quiero deciros que llegué a la educación, no partí de la educación. En definitiva, es como trabajamos los que nos dedicamos a la literatura o a la creación de guiones, a la creación de historias para el cine. Partimos a lo mejor de una idea, de algo que nos llama la atención, que nos agarra, y a partir de ahí lo materializamos. A partir de ahí empezamos a hablar de comportamientos, de seres humanos que encarnan esas ideas que queremos expresar. También contaros que durante todo yo soy muy pesadita a la hora del realismo. Siempre quiero que las historias que cuento pues respiren verdad. Para que las cosas respiren verdad, pues es necesario una época de documentación. Durante toda la época de documentación que llevé a cabo con Enrique Jiménez, con el documentalista, y también con Virginia Yagüe, mi co-guionista, recorrimos muchos colegios, muchos. Si habéis visto los agradecimientos, es como una lista inmensa de colegios, de institutos. Hablando con chicos, hablando con orientadores, hablando con directores, con profesores, y también metiéndonos en las clases y poniéndonos en la última fila. Y estando allí, pues ya sabéis que nos presentaban y al cabo de 10 minutos se habían olvidado de nosotros, ya éramos como un mueble, con lo cual podíamos ver todo lo que pasaba. Mucho tiempo, mucho tiempo. Y en ese proceso es cuando cuando realmente aprendí y cuando tuve que reconocer que lo que tenía ante mis ojos, la labor de los profesores, la labor de los orientadores, porque trabajé mucho con los orientadores, realmente yo no sabía que era así. O sea, yo no sabía que era tan difícil, que exigía tanta concentración, tanta dedicación, tanto entusiasmo día a día, y a partir de todo ese trabajo de documentación, en este momento puedo decir que os admiro profundamente a todos los profesores, que ha sido para mí todo un descubrimiento.
Cuando antes decía que no era geográfico, que no esperaseis encontrar una película en la que dijera ¡viva los profesores, viva la escuela pública! No. Quería contar una historia que he contado y que me ha servido a mí personalmente, y espero que quede también reflejado en la película, para demostrar esa titánica labor que yo he observado personalmente y por lo tanto respondo de ella. Bueno, esto es un poquito la historia de la película. Entonces, paso el micrófono. Gracias, Patricia. Me imagino que todo el mundo estará con muchas ganas de hacer preguntas a la directora. Mi valoración ya se la he adelantado a ella. Yo no había visto la película hasta hoy. Se pasó en Málaga, como sabéis, ganó el premio La Biznaga de Oro y ese día en concreto no estaba en Málaga. Tenía muchas ganas de verla. Las críticas, como también habéis leído, son estupendas y yo ratifico, me ha parecido una película estupenda, muy dura desde muchos puntos de vista, algunos de los cuales son a los que me voy a referir aquí, pero estupenda, una narrativa compleja pero muy bien estructurada, se sigue perfectamente la trama, eso también hemos estado hablando antes, y es una película que, como decía antes, se ve desde muchos puntos de vista. Yo la he visto hoy desde 3 puntos de vista. Primero, como madre, es lo que me ha revuelto las entrañas, realmente. La función de las familias, en realidad esto vuelve a la pregunta que nos planteaba Nieves, la importancia del origen económico, social de los chicos y de las chicas y la relación que guarda esto con sus resultados académicos, si se quiere, o ya con su educación en sentido muchísimo más amplio. Evidentemente hay una relación ahí, nada despreciable, pero yo creo que esta película pone de manifiesto también que aunque esa relación no es despreciable y hay que tenerla muy en cuenta, precisamente pues porque con cada chico o con cada chica quizás hay que trabajar de manera diferente, lo que esto pone de manifiesto es que en realidad lo importante, entre otras muchas cosas, es la implicación de las familias. La implicación de las familias, y ahí es donde me ha removido, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo ahora que mi hija es tan pequeña? Bueno, pues para establecer unos mimbres que luego nadie me garantiza el éxito, como todos sabéis, pero bueno, me ha revuelto. En segundo lugar, yo soy profesora, soy docente, lo seguiré siendo, y soy docente en una universidad. Me llegan adolescentes un poco creciditos con sus problemas, hay días mejores, hay días peores. Mi profesión me encanta, me gusta mucho dar clase y me imagino lo complicadísimo, lo complejísimo que tiene que ser ser docente en un nivel inferior, secundaria, precisamente porque están en una edad en la que están sufriendo unos cambios. Y ahí es donde la educación en letras mayúsculas pues se lo juega todo, ¿no? Nosotros en la universidad tenemos una serie de problemas, pero nos imaginamos lo que tiene que ser la clase en secundaria, y yo admiro a los profesores y a las profesoras en general y en concreto a quienes imparten clase en secundaria. En tercer lugar, la perspectiva con la que he visto la película evidentemente es también la perspectiva de alguien que ahora trabaja para el cine, por el cine y con el cine, y como decía Nieves, la relación entre cine y educación me interesa muchísimo. El empleo del cine como instrumento docente me interesa. Yo misma en mis clases ponía películas sobre cuestiones relacionadas con mis asignaturas porque creo que eran un instrumento esencial para luego generar debate, que es de lo que se trata también, no de que se aprendan cosas de memoria, sino de que se genere debate y que se acuda a la raíz de los problemas para a partir de ahí ya construir conocimiento y educar en el sentido amplio. Y desde otro punto de vista, el cine no tanto ya como instrumento docente, sino como asignatura. A esto ya no me voy a referir porque la segunda parte del debate, que es sobre el plano audiovisual, pues yo creo que dará más juego. Sí. Bueno, pues yo voy a hacer conforme iba viendo la película, iba haciendo un repaso de cosas, de reflexiones que como docente que ha pasado por varias etapas educativas, se va viendo o va descubriendo que son necesarias y sin embargo no son utilizadas o no son aprovechadas necesariamente, o sea, en todo el potencial que tienen, ¿no? Hay una de las cosas que ha salido en la película, que ha salido muy de pasada, pero que me parece clave, que es el tema de la motivación. Y el tema de la motivación en educación es la base. Y es la base para que la educación efectivamente llegue a convertir el aprendizaje, el camino del aprendizaje en conocimiento. Esto que teóricamente todos los profesores, todos los maestros sabemos, desgraciadamente, y lo que se ve en la película es así, lo olvidamos en el momento que nos ponemos frente a una clase y nos dedicamos a hacer clases magistrales, y los que tienen la suerte de tener
un verbo fácil y saber explicar las cosas con cierta gracia, puede que sus clases sean realmente magistrales y sean entretenidas. Pero si nos fijamos, y hay modelos en la película que así lo han dejado manifiesto, normalmente lo que pasa es que los alumnos se aburren. Y se aburren porque realmente aquello no les interesa para nada. Y lo que les interesa está más fuera que dentro del aula. Y esto que teóricamente sabemos los docentes, por alguna razón, cuando cruzamos esa puerta automáticamente se olvida. Porque tenemos, por una parte, un currículum que nos obliga a cumplirlo, una administración que nos exige y una estructura que nos encorseta. ¿Y eso qué hace? Pues que perdamos la perspectiva y que perdamos el norte, que en realidad es el alumno, o sea, el importante, el protagonista de nuestra acción educativa es el alumno y es el que tenemos que prestar atención. Por eso la figura, en este caso, de la orientadora del centro, me parece que es la que tenía más claro este aspecto al que yo me quiero referir, ¿no? Recordando un poco todo ese proceso, ¿no? Y luego también, y haciendo un poco mención a lo que nos trae a nosotros como Espiral hoy y mañana aquí a Madrid, que es la entrega de un premio sobre blogs educativos, el premio Espiral de EduBlogs, pues también me hace ver que afortunadamente no todos los colegios son como el que aparece en la película, y hay colegios en que hay profesores entusiastas y hay profes que dedican muchas horas y mucho esfuerzo a estar cerca de los alumnos, a motivar, a convertir el aprendizaje en algo divertido, en algo no solo divertido sino productivo, entretenido, y a convertir ese aprendizaje, como decía, en conocimiento para que realmente tenga sentido, ¿no? Y un poco, pues bueno, mi reflexión se mueve en esos términos y tampoco voy a entrar más, pero bueno, quería hacer la mención sobre todo del premio EduBlogs porque precisamente todos los profesores, profesoras, maestros y maestros que mañana recogerán una peonza, pues son profesores que en esos centros están haciendo una tarea que es crucial, que es importantísima para que en el siglo XXI, si ha de haber un cambio de paradigma educativo y tenemos que tener presente que tiene que haber un cambio metodológico porque nos lo pide la sociedad, y una sociedad convulsa como la que estamos viviendo en estos momentos, pues tiene que pasar necesariamente por profesores entusiastas y comprometidos. Y profesores que además es una profesión en la que no puedes despistarte ni un minuto, porque tienes que estar toda la hora que estás en el aula pendiente de tus alumnos. Hay otros trabajos que un día puedes estar cansado, te puede doler la cabeza, y hoy produces más, produces menos, pero cuando eres maestro, cuando eres profesor, estás los 50 minutos de la clase o la hora de la clase al 100%, porque es la única manera de poder trabajar y poder hacer un trabajo digno y productivo.